A 2 meses de las elecciones, queremos agradecerle al candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Eduardo Sarmiento. Él está con nosotros para conversar sobre cómo va este proceso, cuál es su visión y cuáles son las propuestas que tiene para el electorado en Cundinamarca. Candidato, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, no, pues más bien un agradecimiento a ustedes por el espacio, por la invitación y pues un saludo a toda la audiencia que acompaña a día a día. Bueno, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo la ve? ¿Cómo se siente? Yo siento la campaña muy ganadora. La gente, algo que nos pasa normalmente a los movimientos alternativos es que normalmente sentimos que arrancamos remando como contra la corriente. Y hoy cuando vamos a cada uno de los municipios, lo que uno siente es que la gente tiene como una energía y un optimismo, siente que vamos a ganar. Es decir, siente que están montados en una campaña que va a llegar a la Cámara y que por fin le va a quitar un espacio a las maquinarias que por casi 30 años se apoderaron de la Cámara de Representantes de Cundinamarca y pues sienten que por fin vamos a llegar. Bueno, ¿cómo ve usted a Cundinamarca hoy? A Cundinamarca la veo abandonada. Cundinamarca es un fortín electoral, un fortín económico, un fortín burocrático para quienes llegan a la gobernación, pero yo les pregunto a ustedes si aparte del gobernador saben quiénes son los secretarios, los principales secretarios de gabinete del departamento y prácticamente nadie sabe sus nombres. Si uno les pregunta quiénes son los 16 diputados y diputadas del departamento, casi que nadie sabe sus nombres. Como que esa pirámide de la asamblea ya en la gobernación es como un nuevo triángulo de las Bermudas donde la gente entra y se pierde y uno no vuelve a saber de ella, sino en 4 años cuando vuelvan las elecciones, ¿cierto? Y con la Cámara de Representantes pasa exactamente lo mismo. Uno solo los conoce cada vez que salen investigados o salen en algún escándalo, porque a los representantes de la Cámara de Cundinamarca no los conocemos, sino en campaña. Y pues eso es lo que queremos, digamos, como romper. Entonces, ese abandono de la clase política es lo que sentimos hoy en Cundinamarca. Cuando uno va a los municipios, la gente dice, venga, ¿qué pasó con las promesas de las carreteras? Vengan, ¿qué pasó con qué control está haciendo la Asamblea o los representantes a la Cámara con vida, con el funcionamiento de los hospitales públicos, ¿cierto? Y la salud, pues todo el mundo, digamos, deteriorándose, los servicios, el abandono para el campesinado en términos de carreteras, de apoyo a la productividad, apoyo a la comercialización, apoyo a la transformación y para que se quede el valor agregado en los municipios, no se ve por ningún lado. Uno los ve inaugurando placas huellas, es tal vez como lo mejorcito que pueden hacer en la ruralidad. Es decir, ¿cómo la veo? Abandonada por la clase política. Lo sentimos crítico con la administración, con el gobernador. De 1 a 10, ¿qué calificación le da? No, yo creo que no supera el 3, se raja el gobernador porque es que estamos acostumbrándonos como a gobernantes que hacen demasiado show, bastante simpáticos, muy sonrientes, pero cuando uno va a ver en la acción es más bien, incluso diría yo a veces hasta peligrosa con los derechos de los ciudadanos. Y este gobernador ha sido pésimo. Región Metropolitana, la ordenanza 07 del año pasado, que es un cheque en blanco al gobernador para la transformación de la red pública hospitalaria, a mí me parece un atentado a la autonomía de la red hospitalaria y 2, un atentado a la posibilidad de que sea desde criterios técnicos, criterios basados en el derecho a la salud, cómo se reorganice la red hospitalaria. Y bueno, y puedo seguir enumerando. Ha sido más como las medidas, digamos, de show, mucha inauguración. Les cuento, hace año y pico me invitaron a la inauguración de el SENA en Zipaquirá. Luego, un año después, nos estaban invitando otra vez a la inauguración del SENA. Y hoy, 6 meses después, seguimos sin ver que los programas estén operando y estoy seguro que en unos meses invitarán a los concejales y concejalas de nuevo a una inauguración del SENA y todavía no lo tenemos. Mucho show, poca acción y la acción que sí hacen ha sido como negativa. Bueno, habla usted de la región metropolitana. Siento que también es un poco crítico con ese modelo. ¿Cuáles son sus puntos exactos a los que usted cuestiona de la región metropolitana? Bien, yo creo que cuando se habla de región metropolitana es claro, digamos, o es necesario decir que para nosotros sí es necesaria una figura de integración regional. Pero esa figura de integración regional, primero que tiene que hacer, respetar la autonomía territorial de los municipios. Y si ustedes van a ver lo que se aprobó en la región metropolitana, no está respetando y no va a respetar la autonomía de los municipios. Por ejemplo, hay un artículo que habla exclusivamente del ordenamiento territorial. Y resulta que va a haber unas medidas desde el ordenamiento territorial en la región a la cual se van a tener que acomodar los municipios.
saltándose, por supuesto, todas las normas alrededor del ordenamiento territorial en el país. Si vamos al tema de control político, criticamos demasiado a los concejales y concejalas sobre la falta de control político. Yo era concejal hasta hace un mes y realmente los consejos, excepto tal vez las bancadas alternativas como la que yo hacía parte, casi no hacen control político. Pero cuando lo hacen, por ejemplo, el ordenamiento territorial es algo muy importante sobre lo que sí lo hacen. Resulta que sí, ahora esas medidas van a estar en la región metropolitana y no va a haber participación de los concejales en el Consejo Regional, perdimos la posibilidad de que haya control político directo. Entonces elegimos consejos municipales y asamblea para que hagan control político y ya no van a tener las herramientas porque las decisiones ya no se toman en las alcaldías, sino una buena cantidad de las decisiones se van a tomar en la región metropolitana. Tercero, hay un veto clarísimo. ¿Cuáles serían las decisiones de un organismo como la región metropolitana, que es para integrar la región? ¿Cuáles serían como las grandes decisiones o las primeras decisiones? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Cierto? Y se va a elegir un director regional. También los recursos, ¿cómo se va a financiar? ¿Quién va a decidir eso? ¿Cierto? Entonces uno diría, eso se va a decidir entre todos los municipios. Y uno en el espíritu creería que sí, pero resulta que desde que modificaron la Constitución para crear la región metropolitana, le dicen a los municipios y al departamento, ojo, sí lo pueden nombrar entre todos, el director, pero tiene que sí o sí tener autorización del alcalde de Bogotá y del gobernador de Cundinamarca, un veto. Para la financiación y los asuntos económicos, se decide entre todos, sí, muy bonito, y si llegamos al consenso, muy bonito y muy chévere, pero la decisión que sea tiene que tener autorización del gobernador y del alcalde de Bogotá. Es decir, se entrega autonomía territorial de los municipios al alcalde y resucitamos casi que al gobernador, que como dije, no hace nada y lo quieren resucitar a punta de región metropolitana. Puedo continuar, es una región metropolitana que no tiene herramientas para las cosas que sí son importantes. El asunto del modelo de abastecimiento de alimentos en la sabana de Bogotá, del departamento y el siguiente círculo incluso que rodea unos 5 departamentos alrededor de Bogotá. No toca el tema de la estructura ecológica principal de manera real. ¿Por qué? Porque para proteger la estructura ecológica principal del departamento y de la región, ¿qué hay que hacer? Pues meterle plata. Pero resulta que la plata está en la CAR y lo que dice la región metropolitana es que no se toca la CAR. O sea, la CAR, esa mina de cargos y de plata y de contratos, démela quietica porque esa la necesitamos los politiqueros. No se la metan a la protección del medio ambiente a través de la región metropolitana. Es decir, para lo que debe servir, no sirve, y en lo que no se deberían meter, como el ordenamiento territorial y la autonomía territorial de los municipios, en eso sí se mete. Se mete con lo que no debe y con lo que debe no se mete. Siempre le preguntamos a candidatos jóvenes y que llegan o que aspiran por primera vez a llegar al Congreso y en su caso a la Cámara. ¿No le da susto llegar a una institución, a una corporación tan cuestionada, sobre todo salpicada por temas de corrupción? Yo creo que toca es preguntarle a los que quieren repetir si no les da miedo que nosotros lleguemos a cuestionarlos, porque no vamos a llegar a mirarlos a ver cómo pupitrean las leyes. Nosotros aspiramos a tener presidencia de la República con el pacto histórico, ¿cierto? Y vamos a llegar a hacer control político si ese es nuestro gobierno, pero si es otro también vamos a llegar a hacer control político, pero también a evidenciar y a cuestionar el comportamiento de los otros congresistas. Entonces yo creo que al miedo le tiene que dar a ellos y a ellas. Nosotros llegamos muy jóvenes con relativamente poca votación la primera vez al Consejo Municipal de Zipaquirá y llegamos directo a cuestionar todo lo que había que cuestionar, y eso nos llevó en una segunda elección a tener la segunda mayor votación de Zipaquirá, con un equipo muy joven como su merced lo ha conocido, con un equipo bastante dinámico, sin un montón de esas manías de la politiquería detrás, y más bien con las ganas de venir, uno, a proponer cosas nuevas y dos, a cuestionar lo que creemos que esté mal. Bueno, ¿cuál es su compromiso? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué le anuncia usted a Cundinamarca? Bueno, digamos que primero hay que decir que cuando uno es candidato a la Cámara y al Senado, lo que va a defender es un modelo de país. Ese modelo de país lo hemos construido a través del pacto histórico con 5 grandes pactos, ¿cierto? Pero esos 5 grandes pactos están divididos en varios temas. Yo les quiero tocar 3 importantes por ahora, porque puedo extenderme demasiado. 1, el tema de la educación en el departamento.
hay que pensarnos que la Universidad de Cundinamarca, como está pensada la financiación de las universidades públicas en el país, no puede seguirse financiando. Pero cuando vemos que esa es una realidad que le pasa a las otras universidades públicas, entonces vamos y vemos el déficit de las universidades públicas en el país y tenemos que decir, hay que hacer una transformación del modelo de financiación en el país y sobre todo de la cantidad de recursos para la educación pública que se le envía a las universidades públicas. No es posible que en las universidades públicas del país la gente tenga que pelearse año a año por unos pocos cupos y solo puedan tener educación de calidad aquellos que tienen plata para la educación privada. Que la educación privada siga existiendo, pero que la educación pública tenga el mismo nivel de calidad y tenga las mismas oportunidades. Eso me parece importante. Entonces, un asunto bien, digamos, específico es: vamos a transformar a través de uno de los pactos el modelo de financiación de la educación pública en el país, que sea universal, gratuita, de acceso para todos y todas y de calidad. Y en particular, desde el control político, hacer revisión a todo lo que está pasando con la Universidad de Cundinamarca. Nos reunimos con el movimiento estudiantil hace un par de días, aprobaron el año pasado, literalmente a los tropezones, a las patadas, un nuevo estatuto estudiantil que pone en peligro muchísima la estabilidad de muchos de los jóvenes y sobre todo en este momento en el que después de la pandemia ha habido unas dificultades en términos de conectividad y por ende también, digamos, de retraso en términos de la educación. Si a eso le sumamos, por ejemplo, que las promesas de matrícula cero, hubo un par de plantones el martes pasado, ¿cierto? En Fusagasugá, en Girardot, en Facatativá, en Soacha, hubo plantones porque la matrícula cero no existía y toca revisar qué es lo que está pasando, porque van los líderes estudiantiles a hablar con la gobernación y le dicen que el problema es la universidad y en la universidad les dicen que el problema es la gobernación. Entonces, como dice la gente en las calles, nos pimponean la gente, nos ponen a mirar para allí y para acá a ver cuál es el culpable y a la final nadie se hace responsable. Control político a la Universidad de Cundinamarca. Solo un tema hablando de educación. Segundo, sí o sí nos toca revertir lo que hicieron con la Ley Orgánica de Región Metropolitana. Tenemos que darle voto a la gente. ¿Cómo es posible que si yo hoy vivo en Caldas, Antioquia, y quiero que mi municipio haga parte del área metropolitana del Valle de Aburrá, la gente de Caldas tiene que ir a votación, tiene que decidir en una consulta popular que quiera ser parte de ese modelo de integración regional? Eso nos lo quitaron en Cundinamarca. Somos los únicos que nos pagamos un castigo que yo no sé cuál será, pero el caso es que nos castigaron con no poder decidir sobre nuestro territorio. Hay que meter la consulta popular en la región metropolitana, hay que modificar el régimen de financiación, se inventaron un impuesto de plusvalía regional, ¿cierto? Hay que cambiar el modelo de control político, hay que cambiar ese invento del ágora ciudadana que no sirve absolutamente para nada en términos de participación, que es como Mafalda, tú participas, él participa, pero ellos deciden, ¿cierto? Y resulta que eso no nos sirve para la región metropolitana. Entonces, modificación del régimen de región metropolitana. Y un tercer tema en el que le venimos trabajando y le pedimos en todos los medios regionales y departamentales, y ustedes que tienen tanto contactos con concejales y concejalas, vamos a lanzar una campaña estos meses con la plataforma popular por la reforma estructural al sistema de salud, una ley que se habría de erradicar el 20 de julio, firmada por mínimo 3.800 concejales y concejalas en el país para transformar el modelo de salud. ¿Para qué transformarlo? Uno, para que sea un derecho y no un bien transable, para que no sea una mercancía. La salud nuestra no dependa de la cantidad de plata. ¿Y por qué depende de la cantidad de plata? Porque hay que quitar la intermediación de las EPS. Las EPS lo que hacen es intermediar el recurso, juegan con nuestra plata en el sector financiero, nuestra plata me refiero a la de la salud, en el sector financiero, y a nosotros mientras tanto en las casas, en las llamadas, porque ya ni siquiera nos atienden en las oficinas, nos dicen no hay agenda, hay que esperar, nos ponen horas y horas a esperar en las llamadas, ¿cierto? Luego nos dicen no hay medicamentos o luego nos dicen no hay especialistas, cuando la plata está en el sector financiero, está dando vueltas allá en el sector financiero. Entonces quitar la intermediación de las EPS. ¿Para qué también? Para dignificar la labor de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Que a todos ahorita en la pandemia los vestimos de héroe y les sacamos fotos y nos sacamos fotos con yo apoyo a mis héroes, pero cuando vamos a ver a la mayoría en la mayoría de hospitales departamentales del país se les está debiendo 1, 2, 3, 4, hasta 6 meses acumulados de salarios a los trabajadores y trabajadoras de la salud, a nuestros héroes y heroínas.
Todo eso relacionado con también construir una red hospitalaria donde se financie el sostenimiento de la red hospitalaria, que no nos pase como está sucediendo en este momento. Se financia la demanda, se supone, a través del subsidio y los hospitales mientras tanto aguantándose. No sé si saben la cifra, pero solo con Vida, que es departamental, le debe al Hospital La Samaritana, que es departamental, más de 60.000 millones de pesos. Más de 60.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto costó el Hospital Regional de Zipaquirá, el hospital más regional que tiene este departamento en este momento? 120.000 millones. Es decir, lo que le es solo una EPS a un hospital en el departamento es la mitad de otro hospital. Entonces imagínense ese nivel de intermediación y cómo la deuda se está comiendo a los hospitales públicos del departamento y del país. Entonces también hay que modificar la red hospitalaria. Entonces, con esos 3 puntos por ahora, autonomía territorial a través de la transformación de la región metropolitana, por supuesto una reforma al sistema de salud y la reforma a los modelos de financiación de la educación pública. Con esos 3 temas tenemos para trabajar los primeros 6 meses en el Congreso. Bueno, mire, el tema de la corrupción está en el centro del debate en esta campaña política. ¿Qué hacer para acabar con tanto de sangre del recurso oficial? Hay digamos, una teoría que dice o digamos una tesis que dice que el primer acto de corrupción es el del voto, el de la elección. Si usted no estudió las propuestas de sus candidatos, si usted se fue por el que hizo la fiesta más grande, por el que dio el mejor plato de comida, por el que más cervecita repartió, por el que tenía la valla más grande, por el que más plata se gastó, usted ya está empezando a financiar con su voto, financiando la corrupción en este país. Porque la corrupción inicia en las elecciones. Si uno se va por el que más gastó, ténganlo por seguro que ese va a ir a recuperar la plata allá. Y si fuera eso, ni siquiera fue y él escuchó las propuestas, pues peor, porque ni siquiera votó informado, ¿cierto? Entonces, hay que buscar cambiar el modelo de elecciones en el país. El sistema electoral en el país está pensado para favorecer la corrupción. Está pensado para que haya más plata en los que ya tienen plata. Si usted va y coge los recursos del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Verde, y los compara con el Polo Democrático, con la Unión Patriótica o con el Maíz, son abismalmente distintos. Y si no se cambia el modelo de financiación del país, está condenado a que siga así, porque resulta que los recursos dependen de la cantidad de votos. Y como la cantidad de votos, por lo que le acabo de contar, depende de cuánta plata se invierta, pues recupera más votos el que ya tenía plata. Primer asunto que hay que cambiar en lo electoral. Lo segundo también está relacionado con la financiación de las campañas. Las campañas deberían ser como en los modelos y en las democracias modernas. La plata de las campañas sale directamente del Estado. Omar, su merced con el partido Día a Día, tiene 1 millón de pesos por semana para su campaña. Daniela, del partido Pacto Histórico, tiene 1 millón de pesos. Es decir, todos los candidatos y candidatas tienen exactamente la misma plata controlada por el Estado y nadie se gasta más que el otro. Nadie se puede gastar más que el otro. Está directamente financiado. Hoy no es que no esté financiado por el Estado, sino que se lo financian después en la reposición de votos. Es una vuelta demasiado, perdónenme, pendeja, donde le están dando la plata a los que ya tienen y a los que acumulan a través de otra recolección de plata, muchas veces con dineros ilícitos, ¿cierto? Entonces, si pasamos a un modelo en el que todos partan de las mismas condiciones, todos parten con los mismos recursos, todos tienen los mismos límites, pues no hay ningún problema, porque ¿qué se desarrolla ahí? Si todos tenemos la misma plata, todos tenemos para la misma cantidad de vallas, todos tenemos para la misma cantidad de sedes, todos tenemos para la misma cantidad de refrigerios, ¿qué nos diferenciaría? Las propuestas. Entonces, en ese momento ya la campaña electoral deja de ser un problema de financiación y se convierte en un problema en lo que debe ser, de propuestas. Ya llegamos al escenario nacional y usted sigue igualmente crítico. Obviamente la política, pero el presidente acaba de decir que él es perfeccionista, entonces... Esto es una respuesta como la que le preguntan a yo no sé, a uno como en el colegio, en las convivencias, como diga un defecto, y entonces todo el mundo dice o soy muy perfeccionista o soy muy de mal genio. Esas son las 2 respuestas top de las convivencias de los colegios. Esas son las respuestas a las que nos tiene acostumbrados el presidente. Pero el presidente sí ha sido perfeccionista en que tenemos una estadística perfecta, por ejemplo, en educación. Somos los últimos. Tenemos un
perfecto último lugar en todas las pruebas PISA de educación. Los últimos en ciencia y tecnología, los últimos en segundo idioma, los últimos en habilidades matemáticas, los últimos en ciencias naturales. Somos también perfectos en asesinato de líderes ambientales y líderes sociales en el mundo. Somos, de nuevo, después de varios años, volvemos a ser líderes de desplazamiento interno en el mundo, ganándole a varios países que están en auténtica guerra civil a sus interiores. Hoy somos un país que somos perfectos en las estadísticas para quedar de últimos en lo que deberíamos estar de primeros, y para quedar de primeros en las peores estadísticas, como la violencia, la inseguridad, la violencia en contra de las mujeres, la deforestación. Ya subimos al tercer lugar en deforestación en el mundo, es decir, vamos de mal en peor. Bueno, candidato, un día hablemos ya de lo puramente político. ¿Cómo cree que va a ser a partir del 13 de marzo la composición de la Cámara en Cundinamarca? Nosotros estamos apuntando a tener 2 o 3 curules. Esa es nuestra meta y a eso le estamos trabajando. Es decir, que nosotros habremos ganado un espacio grandísimo en la Cámara de Representantes. No les voy a decir que vamos a quedarnos con toda la Cámara de Representantes, porque tenemos claro que electoralmente hay que ir avanzando. Pero por supuesto que le vamos a quitar esos espacios al Centro Democrático, a Cambio Radical y al Partido de la U. Bueno, ¿cómo va a ser entonces la composición de la Cámara en Cundinamarca? Vamos a tener 3 curules del Pacto Histórico, el resto van a ser igual todos y lo mismo. Entonces, diga 3 del cambio, 3 de la transformación, 3 de los que van a ir a hacer las leyes para la gente empobrecida, para los que siempre nos olvidan, para los que nos toca trabajar día a día para sacar adelante el país, la familia, la comunidad, pero que nunca nos favorecen las leyes, que siempre nos toca pagar más impuestos. 3 que van a defender eso, los otros 4 que van a defender lo mismo que ya hemos tenido. ¿Y que son quiénes? Dígame, ¿entra el Cambio Radical o no? Es que yo no quiero que entre ninguno, entonces prefiero no hacerle cábalas a ellos. Bueno, muy bien. Le queremos agradecer al candidato a la Cámara por el Pacto Histórico, Eduard Sarmiento. Él es de Zipaquirá, pero con una visión de Cundinamarca que ustedes acaban de conocer. Está recorriendo todo el departamento, pues en esta oportunidad está en el Sumapaz. ¿Cuál es su mensaje para el Sumapaz? Para Sumapaz, hay un colectivo que se llama Sumapaz Resiste. Yo creo que deberíamos empezar a construir un nuevo proceso organizativo en Sumapaz, más allá de lo electoral. Quiero salirme de lo electoral. Y es que en Sumapaz hay muchas organizaciones campesinas, ambientales, de mujeres, culturales, ¿cierto? Aquí se han hecho varias de las pocas consultas populares ambientales que se han hecho en el departamento. Es decir, hay un espíritu por organizarse, pero nos falta organizarnos más. Para que los siguientes representantes a la Cámara del Sumapaz no sean estos que siempre nos pintan con los partidos que siempre nos han gobernado. Necesitamos organizarnos para desde las calles, desde la organización en el barrio, en la vereda, desde la huerta, desde el taller comunitario, desde la educación popular, desde la radio comunitaria, transformemos realidades. Y que de vez en cuando nos toque, cuando sintamos que tenemos la fuerza suficiente, también vayamos a las urnas y combinemos eso. Fusagasugá tiene toda la capacidad, tiene un campesinado que ha resistido todo lo que le ha tocado resistir en este departamento, un abandono que a 1 a 2 horas de la capital de Cundinamarca tenemos una cantidad de problemas de conectividad en las vías terciarias. Cierto que nuestros campesinos no pueden sacar sus productos, muchísimo menos pueden pensarse en transformarlos, muchísimo menos en tener sus propias cadenas de comercialización, y ahí están resistiendo en varias organizaciones en el departamento, en la provincia. Nos vamos mañana para Cabrera para ver cómo se ha venido acabando el cultivo de frijol que era tan próspero por esos sectores, ¿cierto? Es decir, volvámonos a organizar, recuperemos esa productividad rural de la provincia, sigámonos organizándonos en defensa del territorio y sobre todo en defensa del agua, pero también démonos cuenta que cada 4 años la gente va a las urnas y o deciden los que han elegido siempre al conservador, al liberal, a la U, al verde, a esa gente, o decidimos nosotros los que queremos algo distinto como el Pacto Histórico. Bueno, para la ilustración de nuestros oyentes y para darle forma a la siguiente pregunta, Eduard Sarmiento es concejal de Zipaquirá. ¿Cómo va su alcalde? Primero hago una claridad. Yo el 12 de diciembre del año pasado renuncié a la curul en el Consejo Municipal de Zipaquirá para poder
abordar como debe ser esta tarea de liderar el pacto histórico en Cundinamarca. Y para mí, digamos que el alcalde es muy del modelo Jorge Rey o Nicolás García. Demasiado show, mucho medio, poca acción. Y yo creo que con eso ya lo califiqué. Ha sido malísimo. Allá en Zipaquirá abre trochas por todo lado y cree que ese es el cumplimiento de sus promesas de no más trancones. Ha aislado comunidades, la plata no se ve, la calidad de las obras públicas está cada vez peor. No terminan de pavimentar una vía cuando a los 3 meses ya se está rompiendo. No ha crecido el Fondo de Educación Superior, no ha implementado varias de las propuestas que hizo. La central de abastos ya se le embolató, se le está embolatando el centro cultural. Lo que no es por plata prestada, la verdad, no se está logrando hacer en Zipaquirá, y él juró que iba a gestionar 150.000 millones de pesos de recursos para el municipio, y la verdad lo único que ha logrado es que un consejo que básicamente le notarió un par de decisiones, que le firmó un par de decisiones, le haya aprobado los créditos, el endeudamiento más grande en la historia que ha tenido Zipaquirá. Cajicá. Bueno, Cajicá está embolatado. Cajicá está embolatado primero porque yo la verdad, debo decirlo, allá hay un proceso de gobierno bastante débil, y fuera de eso una oposición bastante torpe, diría yo en general. Lo digo, digamos, con toda la franqueza del mundo, que hay que decirlo, y es que allá no se han logrado poner de acuerdo sobre qué modelo de ciudad quieren y cuál defienden. Uno no sabe quién está defendiendo a los constructores y a los intereses de los grandes urbanizadores, si la alcaldía o la oposición. Uno no sabe qué legado y qué herencia recibieron de los anteriores alcaldes, varios de los cuales hicieron que Cajicá creciera de esa manera tan desproporcionada y desordenada en la que ha crecido, con la que ha tenido problemas de inundaciones, de agua, y va a seguir teniendo problemas de movilidad, de seguridad. Entonces yo la veo, digamos, embolatada, y pues recientemente con escándalos ahí alrededor de la gerencia de la empresa pública de Cajicá. Chía. Chía lo mismo. Chía es tal vez la principal víctima en el norte de la ciudad, en el norte de la sabana de Bogotá, del modelo urbanizador de Peñalosa en Bogotá. Y entonces esa expansión urbanística hacia Chía hizo creer que en Chía estaba llegando la prosperidad, porque llegaron los grandes condominios, y entonces uno pasa y ve casas muy bonitas y demás. Pero donde había casas había comida, y ahora no hay comida. Donde había casas había humedales, y ahora no hay agua en Chía. O donde había casas había al menos quebradas que mitigaban la irrigación del agua. Ahora hay inundaciones, ahora hay rupturas de alcantarillado, ahora hay problemas de fosos sépticos que están encontrando apenas, ¿cierto? Con una petar que arranca, ¿cierto? Tiene unos problemas de movilidad impresionantes, son el cuello de botella de la entrada del norte de Bogotá. Entonces digamos que Es que esos municipios, hasta que no salgan del modelo urbanizador que se está tomando la sabana, que se tomó la sabana, que se la termina de tomar con la región metropolitana, hay que decirlo, pues no, van a seguir embolatados, llega mucha gente, eso hace creerle al municipio que van a llegar muchos impuestos, pero luego esos impuestos nos salen mucho más caros, porque luego hacer alcantarillado, luego proveer de servicios públicos, proveer de servicios educativos, de espacios públicos, proveer de seguridad, de vías, movilidad, peatones, ciclorrutas, o sea, todo eso nos sale mucho más caro que lo que nos está llegando, pero como el alcalde de turno da las licencias, cobra y luego se va, y los problemas vienen después. Por el ruido que escucha uno en las redes sociales, pareciera ser que también está muy complicadito Cota, ¿no? Pues Cota, de hecho, Cota ha sido uno de los municipios que generalmente está en el top 5 de los municipios que más recursos públicos tienen por cada habitante, lo que llaman per cápita, ¿cierto? Los que más recursos, más ingresos tienen. ¿Por qué? Porque tiene el corredor de la 80, no sé si ustedes conocen ese sector. Ese corredor de la 80, ese corredor de Siberia, realmente es de Cota y una parte de Tenjo. Entonces, todo ese sector es muy importante. Fuera de eso, el sector de condominios, parecido al modelo de Chía, recoge demasiados recursos, se convirtió en un municipio muy interesante para los negociantes de la política, porque se gobierna poquita gente y se tiene demasiada plata. Pero fíjense, por ejemplo, el año pasado se crearon una especie de
de parapolicía. Allá tienen un cuerpo de gente en motocicleta vestida de azul en el día, vestida de negro de noche, vigilando las calles de Cota, cual mercenarios, con varias denuncias ya con problemas de derechos humanos que a nosotros nos preocupa. Entonces un municipio que tiene demasiada plata, en lugar de por lo menos, aun cuando para nosotros eso no es toda la seguridad, pero por lo menos hacerlo por las vías, digamos, normales, que es un convenio con la policía, contrata casi que ejércitos privados para la vigilancia. Tienen problemas todavía con una serie de obras de alcantarillado hacia el sur del municipio. Tienen una disparidad muy grande y una brecha muy grande entre el sector de condominios y el pueblo tradicional. Tienen problemas con la administración del resguardo indígena que queda allá. No han logrado entender que el resguardo es una entidad autónoma que tiene una propia forma de autogobierno, ¿cierto? Los problemas de Cota también embolatadísimos, pero es que esto de la urbanización es como el petróleo. Es como el petróleo, cuando llega con la idea de que hay mucha riqueza y en menos de nada se acaba el petróleo, en este caso el suelo, y se fue la plata, se fue todo, pero nos dejó problemas, nos dejó pobreza, nos dejó dificultades, nos dejó inseguridad. Para allá va Cota. Bueno, hay mucho tema para conversar con usted, pero sabemos que tiene más compromisos, no le vamos a quitar más tiempo. Pero no puedo despedirlo sin preguntarle sobre la suerte de la gente de la urbanización del Ciudad Jardín. ¿Qué pasó con eso? Nunca logramos que el alcalde entregara su versión, su posición, se esconde. Lo vemos más bien como, yo en lo personal, y me disculpan que me pongan esa posición, pero me voy a sustraer de mi condición hoy en ese momento como entrevistador, para decir que yo lo veo a él y me parece ver a alguien que está en un comercial de Close Up. ¿Qué pasó con la urbanización de Ciudad Jardín? Pues que ni la sonrisa close-up nos ha querido mostrar el alcalde Wilson García, ni siquiera ha querido presentarse ante la comunidad. En diciembre participamos de una mesa de trabajo, tenemos una oportunidad con el proyecto de acuerdo que hemos mencionado. Si no, vamos a ir a unas instancias pues con la gobernación, a ver si la gobernación de Cundinamarca se conduele de esta comunidad de 60 familias que fue estafada hace varios años, pero que de buena fe tiene unos predios en los cuales levantaron sus casas. Y que el municipio no se puede sustraer de esa obligación. Desde 2018 se expidió una ley en la cual se le permite a los municipios en esos casos comprar los predios para que luego se haga un proceso de legalización del asentamiento urbano humano. Y la pelota sigue del lado de la alcaldía, pero el alcalde no da ni la cara. Nosotros sí creemos que todavía hay posibilidades de soluciones. El problema es que ahorita se acaba la vacancia judicial y vuelven a correr los términos para el aplazamiento de la diligencia de desalojo. Nosotros pues hemos estado acompañando, sobre todo las organizaciones sociales, han estado acompañando el proceso de resistencia de Ciudad Jardín. Se hicieron novenas en diciembre como para un poco alivianar el ambiente también. Son personas que de verdad están sometidas a un estrés continuo. Uno habla con las mujeres de esos hogares y le dicen a uno que a veces ven sombras en la noche, sienten que les van a llegar a desalojarlos, o que ven un par de policías acercándose a una esquina y ya creen que se viene el SMAT. Sí, viven una paranoia y una situación de estrés muy grande. Es que imagínense usted llevar 30 años creyendo que tiene una casa, que tiene un hogar, que tiene un predio que construyó y que pagó además, y que han pagado 2 veces ya, ¿no? Y luego le dicen, no, toca desalojarlo. Y fuera de eso le dicen, su alcalde tiene la posibilidad de solucionarlo y no ha querido hacer nada. Listo. Bueno, vamos a dejar temas para otra oportunidad, para otra ocasión. No vamos a agotar todos los puntos. Candidato Eduardo Sarmiento, pues muchísimas gracias por haber aceptado, por haber estado con nosotros, y pues su mensaje final por hoy. Por ahí, miren, cuando uno no toma decisiones, alguien las toma por uno. A nosotros nos convencieron de que todos los políticos son iguales. Y habernos convencido de eso, de que todos los políticos somos iguales, eso es un triunfo de los corruptos. Porque cuando le dicen a uno eso, uno dice, yo mejor no me meto a elegir ahí. ¿Y quiénes sí se quedan eligiendo? Los que eligen los corruptos.
Resulta que nos convencieron a tal punto que se quedaron eligiendo los que han venido eligiendo siempre a los corruptos. Necesitamos decir, no, sí hay posibilidades, hay gente que viene desde abajo, que viene de los municipios, que viene del territorio, que viene haciendo trabajo político. Esa es la lista del pacto histórico. Una mujer que desde la ciencia como Alexandra Vázquez, como profesora, docente, universitaria, investigadora, viene trabajando desde la ciencia y la tecnología para construir un país mejor. Una compañera como Alexandra Barbosa de Biotá, que desde las organizaciones campesinas viene trabajándole. Carlos Mario López en una organización muy extendida por la Sabana de Bogotá llamada Alianza por el Agua, en la protección del agua, le viene trabajando a eso. Jason Cajamarca, un defensor de derechos humanos que también lleva años dedicado a eso, a defender a trabajadores y trabajadoras de las flores, dedicado a defender a jóvenes perseguidos por la policía y por los paramilitares en la Sabana Occidente, dedicados a eso. Y nosotros digamos que ponemos nuestro nombre porque también llevamos más de 10 años en organizaciones sociales trabajando por la soberanía alimentaria, por los derechos humanos de las mujeres, trabajando por la educación popular, por la comunicación popular, trabajando por la gobernanza del agua y del territorio y la protección del agua, la protección de la sabana. Es decir, venimos acumulando un trabajo que ahora decidimos ponérselo a la gente para que nos lo elijan en las urnas. Tenemos dos opciones, o dejamos que elijan a los mismos de siempre o nos metemos al cuento, tomamos decisiones, no dejamos que tomen decisiones por nosotros y vamos y votamos por el pacto histórico el 13 de marzo. Sí, para claridad de todas las personas que están siguiendo este material periodístico, esta entrevista, allí es la lista es cerrada, no hay que solamente marcar el pacto histórico y ya, ¿no? Sí, señor. Va a aparecer el logo pacto histórico, no hay que buscar números, no hay números, solo se marca pacto histórico y marcan por un equipo de trabajo que quiere llegar a la Cámara para hacer lo que ya estábamos haciendo en territorio, pero ahora a través de las leyes y el control político en el Congreso de la República. Bueno, muchísimas gracias al candidato Eduardo Sarmiento, pacto histórico, aspirante a la Cámara por Cundinamarca, elecciones del 13 de marzo. Muchas gracias.